Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Otra vez aquí en el programa con Silvia Rivas. Y hoy ya es viernes, se termina la semana. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo porque, bueno, tengo tantas cosas para hacer. Y imagino que ustedes también disfrutar por lo menos de esta tranquilidad, ¿verdad? De estar en casa. Y tenemos muchísimos temas para compartir. Hoy vamos a hablar acerca de las sequías, las inundaciones y todo aquello que acarrea el cambio climático. Se me ocurrió este tema porque como estuvimos con el tema de sequías y ahora estamos con el tema de las lluvias y bueno, sería interesante hablar sobre esto. Vamos a hacer también nuestro paseo virtual, nuestro turismo virtual. Hoy estaban espléndidas las cataratas, les cuento. Estoy preparando un par de videos sobre eso. Y bueno, también les quería saludar a, a la gente que trabaja en, el, en mi bio, ¿sí? Porque hoy es el Día Internacional de la Diversidad Biológica, que es una fecha que se celebra el 22 de mayo de cada año. Y bueno, aquí desde nuestro lugar justamente tenemos que festejar que se esté cuidando nuestra selva misionera. Por lo menos que se hayan tomado políticas públicas para proteger la biodiversidad del lugar. Así que bueno, saludos a todos los que trabajan por ello y bueno, todos los científicos, investigadores, el Instituto Misionero de Biodiversidad eh, y a todos los que de alguna forma u otra aquí en la provincia hacen todo para que se cuide nuestro medio ambiente de una forma sustentable. Y bueno, pasado ya el saludito, también quiero saludar a mi amiga Rita que cumple años, creo que está mirando. Así que besos de Rita y que disfrutes muchísimo de tu día tan especial. Y los invito a que en este ratito, el que ya vio, ya paseó, ya hizo turismo, que apronte su mate y avise a sus contactos que se pueden ya conectar, que estamos saliendo al aire. Hoy por segunda vez pudimos iniciar dentro de todo a horario. Así que 2 minutitos más, un paseíto, un poquito de turismo virtual y volvemos. Y sí, como hacía el post, cataratas todo el año, realmente es así. Hoy, por ejemplo, aquí llovió desde anoche, pero el clima está espectacular porque no hace ni frío ni calor, es como un veranito. Y sé que en otras partes de nuestro país hace mucho frío, así que nosotros disfrutamos todavía de un calorcito intenso, lindo. Gracias a Dios hemos tenido lluvias y como dice el post, no canceles no canceles tu reserva, pero reprograma tu viaje. Esa es la palabra, reprograma tu viaje. Y la verdad que sí, porque acá los estamos esperando con los brazos abiertos. Hay mucha preparación, mucho entusiasmo, se están tomando muchísimas medidas de seguridad, de bioseguridad, de higiene, para esperarlos, para brindarles la atención que se les dio siempre, todavía mejorada.
Así que, como dice el post, reprograma tu viaje, acá te van a estar esperando seguramente. Bueno, vamos a empezar hoy con el tema programón muy interesante sobre el cambio climático, ¿verdad? Y tengo también, como siempre, fotitos para compartir. El cambio climático se encuentra entre las primeras preocupaciones mundiales, ¿sí? La doctora en Ciencias de la Atmósfera e investigadora del CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, la doctora Inés Camilloni, estuvo hablando sobre este tema. Estuvo hablando justamente hoy también por el tema de que se conmemora el cuidado de la diversidad biológica. Y ella decía que hoy por hoy estamos hablando del tema, pero si bien entendemos que nos preocupa a todos no tenemos quizás el mismo alcance de información, por eso es importante, ¿sí?, que se republiquen, que se multipliquen todos los conocimientos que uno va teniendo sobre el tema, toda la info que uno va recibiendo. Yo dejo siempre en el muro los links, ¿sí?, para que los podamos compartir, porque es importante el trabajo que se hace uno por uno. Más allá de lo que hagan los gobiernos, las organizaciones, el que hacemos cada uno desde nuestro lugar también es muy importante. Así que a compartir la info. Les decía que la doctora en Ciencias de la Atmósfera e investigadora del CONICET, la doctora Inés Camilloni, estuvo hablando sobre el tema. Y dice que hace ya mucho más de 20 o 30 años que se está hablando sobre esto, porque hay evidencia científica de que el cambio climático que se está observando, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, es atribuible a acciones humanas. ¿Sí? O sea que el que está provocando ese cambio climático es el hombre, a través de sus hábitos. Esto es por el uso intensivo de combustibles fósiles, la quema de petróleo, de gas natural, de carbón, todo eso para producir energía. Y también a los procesos de cambio en el uso del suelo, como cuando uno reemplaza la cobertura natural para construir una ciudad o para actividades productivas. Por eso la deforestación y la urbanización son las causas principales del cambio climático, porque con tales acciones se modifica la composición química de la atmósfera, se intensifica un proceso natural que es el efecto invernadero, y eso lleva a que se retenga mayor cantidad de energía del Sol en la atmósfera, lo que produce también el aumento de la temperatura en el planeta. Al comienzo se hablaba de calentamiento global, pero lo que se vio es que no solo aumenta la temperatura, sino que se modifican otras variables del tiempo, como ser la humedad, el ciclo del agua, los vientos, las tormentas. Y por eso es que se transformó en cambio climático. Hasta ahí vamos a compartir, porque quiero que aparte de estas imágenes que son fuertes, pero que son reales, quiero compartir un video, ¿sí? Un video que es muy importante y muy ilustrativo. Debido al actual ritmo de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, las temperaturas promedio seguirán aumentando durante este siglo. Esto significa que algunas regiones tendrán demasiada agua y otras sufrirán escasez. Las condiciones de vida serán mucho más difíciles para muchos, pero especialmente para los pobres. En Asia Central, los glaciares se derretirán, elevando el riesgo de inundaciones torrenciales. Con el tiempo, estos glaciares desaparecerán. Las inundaciones serán un hilo de agua. Se pasará de una sobreabundancia a una escasez. En los Balcanes, a medida que el calor aumente, habrá más y más mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue. En los Andes sudamericanos, los glaciares ya se están derritiendo rápidamente y desapareciendo ante nuestros ojos. A medida que disminuye el suministro de agua potable segura, hay más competencia por los escasos recursos que quedan. Las ciudades se verán especialmente afectadas. Sin fuentes de agua confiables, las empresas y las industrias no podrán prosperar. En Oriente Medio, la realidad es diferente.
Se espera que las lluvias disminuyan a medida que aumenta la población. Una región de por sí árida se volverá aún más seca. Cultivos claves como los cereales y frijoles serán más difíciles de sembrar, lo cual significa que habrá menos alimentos producidos localmente. Pero podemos frenar el cambio climático y reducir su impacto en los recursos hídricos. Primero, podemos reducir los gases de efecto invernadero para que el calentamiento se mantenga por debajo de 2 grados Celsius. Podemos premiar a las economías que disminuyan el carbono, alentando las energías alternativas y la infraestructura que consume menos energía. Pero también debemos llegar a ser más resilientes frente al cambio climático y proteger a los pobres que viven en zonas que serán afectadas por inundaciones, escasez de agua, aumento de los precios de los alimentos y enfermedades. Podemos gestionar mejor nuestros recursos hídricos. Buenas prácticas de riego pueden disminuir el desperdicio de agua. Instalaciones de almacenamiento protegen el agua que se puede usar durante las sequías. Plantaciones de manglares pueden reforzar las zonas costeras frágiles y así prevenir la erosión en las playas y las inundaciones. Nuevas tecnologías pueden ayudar a gestionar mejor los recursos hídricos. Los gobiernos pueden planificar y las personas aprender a conservar el agua. Trabajando juntos a nivel mundial, podemos contrarrestar los impactos del cambio climático. Pero debemos actuar ahora para tener un mundo más seguro y saludable. Y sí, los gobiernos deben planificar, pero nosotros también tenemos que aprender a cuidar y a racionar esos recursos porque realmente son importantes. Depende de nuestra vida eso. Así que no es algo para dejar para después, tiene que ser hoy. Así que vamos a seguir con el tema. A lo largo del transcurso de estos días también vamos a seguir. Les comentaba que la temperatura entonces subió 1.1 grados respecto de lo que llamamos el periodo preindustrial antes de que se utilizara de forma intensiva el petróleo. También hay que pensar que el calentamiento no se distribuye de forma homogénea, parejita, digamos, ¿no? En toda la Tierra. No es que todos los lugares del mundo se calentaron 1 grado, sino que en algunos sectores la temperatura aumentó y aumentó bastante por encima de 1 grado. Y en otras, por ahí no aumentó tanto. El lugar donde más se estuvo calentando es la región del Ártico. Por eso explica justamente el derretimiento de los hielos y el ascenso del nivel del mar. Si la distribución fuese heterogénea, ¿no? Así parejito, los impactos también serían heterogéneos. Las consecuencias que estamos viendo, como el ascenso del nivel del mar, las lluvias, que son cada vez más intensas, que dan lugar a inundaciones, las sequías, que provocan procesos de desertificación o incendios, responden justamente al pequeño calentamiento de 1.1 grados centígrados. ¿Se entiende? O sea, parece pequeñito en cifra, pero en realidad el impacto es grande. Y bueno, si bien no es el mismo porcentaje en todo el mundo, ¿sí? También no es en todo el mundo, pero hay muchas regiones que sí están sufriendo ese impacto, hay muchas que sí están sufriendo ese calentamiento, y cuanto más sean, más grande es el daño y las consecuencias. Esto a lo largo de un día, bueno, obviamente no va a representar mucho, pero si uno lo piensa en términos de promedio para toda la Tierra, y sí, es mucho. ¿Y qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa exactamente aquí? Bueno, en Argentina sabemos que es muy grande, así que el cambio climático impacta, pero de distintas formas, de acuerdo a cada región. Cada provincia tiene su clima también, y su flora y su fauna determinada a ese clima. La región en la que más aumentó la temperatura justamente es en la Patagonia, donde aumentó 1 grado, mientras que en el centro y el norte del país aumentó solamente medio grado. Pero bueno, los impactos más sensibles
tienen que ver con el agua y la lluvia. Hubo modificaciones importantes aquí en el litoral, en la pampa húmeda también, donde no solo llueve un 30% más que, digamos, por ahí en la década del 60, sino que lo que se modificó es la forma en la que llueve. Porque se dan ahora episodios que son más separados en el tiempo, ¿sí? Más distantes uno de otro, pero son más fuertes, lluvias más torrenciales, mayor caudal. Entonces esto implica que a mayor cantidad de agua, en menor tiempo, ¿sí? Se produzcan inundaciones. No solo aquí, o sea, estamos hablando de Argentina toda, también en la ciudad de Buenos Aires se puede ver eso. Se triplicaron, por ejemplo, los casos en los que llueve más de 30 milímetros en media hora. Y la ciudad, creo que la ciudad solo puede evacuar unos 30 milímetros, pero en una hora por el sistema de desagües que tienen. O sea, eso implica que la infraestructura de la ciudad tendría o tiene que adaptarse para no inundarse, ¿sí? Y creo que estos días estuvo lloviendo muchísimo y hay pronosticado temporal. También en la zona de Cuyo y en Comahue hay una tendencia a la reducción de las precipitaciones, o sea, a menor lluvias, menor precipitaciones, sí, dije bien, lluvias. La zona de Cuyo de por sí ya sabemos que es árida, pero ahora llueve cada vez menos todavía, lo cual obviamente va a impactar en la reducción de los caudales de los ríos. Esa agua se usa para consumo humano y también para actividades productivas. En la zona de Comahue, por ejemplo, la zona del Alto Valle, el agua también se utiliza para la generación de hidroelectricidad. Y bueno, tener menos agua disponible obviamente significa contar con menos producción de hidroelectricidad. Así que no está de más el hecho de tener en cuenta todos estos cambios que parecen pequeños, parecen imperceptibles, pero sumados, ¿sí? Hacen un impacto mayor. Por eso tengo otro video corto para compartir, este bien corto. El cambio climático se produce porque las actividades humanas, yo diría la principal es la quema de combustibles fósiles, ¿sí? Cuando quemamos gas, petróleo, carbón, estamos emitiendo gases que acumulados en la atmósfera lo que hacen es acentuar algo que naturalmente existe, que es el efecto invernadero. Esa acumulación de gases que la estamos incrementando está elevando o amplificando ese efecto invernadero. Por lo tanto, lo que se amplifica es que la temperatura global del planeta está aumentando progresivamente. Estamos viendo que los cambios en los patrones de viento y efectos como las corrientes de los arroyos, las tormentas, es el cambio en respuesta a esta diferencia de equilibrio entre las regiones polares en latitudes más bajas. Potencialmente incluso provoca el cambio de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos como la sequía o la lluvia y el calor, o brotes extremos de calor y frío. Hoy estamos a 1 grado por encima de lo que teníamos en la era preindustrial. Con ese aumento ya se puede percibir, por ejemplo, algo muy gráfico que son el derretimiento masivo de los glaciares, que esto lleva a una segunda consecuencia que viene un poco más de retraso, pero que es la elevación del nivel del mar. Si tenemos un aumento de temperatura de 2 grados centígrados, buena parte de la costa de la ciudad de Buenos Aires cambia radicalmente. El 2015 había sido el año más cálido registrado sin el fenómeno del Niño, pero la presencia del Niño hacia finales del 2015 empujó a las temperaturas globales a valores incluso un poco más altos de lo que hubieran sido. El fenómeno del Niño es un fenómeno climático que sucede con cierta periodicidad y que genera una anomalía
de escala planetaria. En una atmósfera más cálida, producto del calentamiento global, por lo general estos fenómenos climáticos tienden a ser más extremos, más violentos. ¿Podrías explicarnos qué es el Acuerdo de París? El Acuerdo de París es un acuerdo que coloca esto en el nivel de dramatismo que tiene. Después de 21 años de debates y conferencias, es el momento de declarar que no se hable más, que no haya más excusas, que no haya más 10 años de estudios, no más permitir que las compañías de combustibles fósiles manipulen y dicten las señales y las políticas que afectan a nuestro futuro. Este es el cuerpo que puede hacer lo que se necesita. Todos ustedes, sentados en esta misma sala, hoy el mundo está mirando. Ustedes serán alabados por las generaciones futuras o vilipendiados por ellas. Cuando uno habla del 2050, 2060, 2070, parecen por ahí muy largo plazo. Pero la verdad, imaginemos que son años que los van a vivir nuestros hijos. Un mundo en el cual, si tenemos éxito, vamos a verlo cambiado. Si no lo logramos, van a vivir un mundo con mucha carencia de agua, de alimentos y de muchos bienes que hoy nos proveen los ecosistemas tal cual lo conocemos. Bueno, espero que se pueda ver el video que acabo de compartir, porque no me figura acá si sale o no. Me gustaría que alguien me mande un mensajito a ver si lo están pudiendo ver. Les decía entonces que vieron que es importante poder escuchar todas las voces de todos los lugares de nuestro planeta, porque cada uno lo vive diferente, si este cambio climático, porque justamente no es heterogéneo. Entonces es bueno observar qué pasa en otros lugares y qué medidas ellos utilizan para contrarrestar eso. Hay muchas ideas y hay mucha tecnología también avanzada que podría aplicarse justamente para, no sé si terminar con el cambio climático, pero sí de pronto minimizar el impacto que pueda darse con todo esto en la naturaleza, ¿no? Argentina, por ejemplo, contribuye al cambio climático a nivel global en un 0.9% del total de gases de efecto invernadero. O sea, eso lo ubica entre los 20 y 30 mayores emisores del mundo, y en América Latina está más o menos en el tercer lugar. Está después de México y Brasil, según datos que hemos juntado aquí, que hemos podido conseguir. Y está bueno que uno pueda comparar, ¿sí? Que uno pueda comparar datos con otros. Pero de todas maneras, creo que el impacto de cada uno, lo que cada uno haga, también suma. Acá la mayor cantidad de emisiones provienen de la energía. Constituyen el 52.5%. Energía para generación de electricidad, ya sea comercial, residencial, de las casas, ¿no? O de transporte. El 40% pertenece al sector de la ganadería y para los usos del suelo. El 20%, más o menos aproximadamente, es para ganadería. Por eso, esa distribución en otros países es distinta. Suelen tener, por ejemplo, mucho más gasto de energía que en uso del suelo. Después, ese resto que queda se reparte entre actividades industriales, principalmente de cemento y los rellenos sanitarios. Según un acuerdo entre países en el marco de la ONU, hay que limitar el calentamiento de la Tierra a 2 grados centígrados, pero en realidad habría que hacer esfuerzos para no superar los 1.5. Y para eso habría que reducir un 45% las emisiones
de gases invernaderos para el 2030, o sea, de acá a 10 años. Y bueno, reducir un 45% de las emisiones de gases invernaderos para el 2030. Una meta bastante fuerte, ¿no? Para alcanzar, un poco dificultosa. Aunque no sé, con este tema de que estamos en aislamiento y se utiliza muchísimo menos el transporte, quizá, bueno, se pueda reducir. De hecho, hemos visto lugares que se han estado, como quien dice, limpiando o reacondicionándose solo, sin la presencia del hombre, ¿verdad? La ciencia dice que es posible, con la tecnología que existe hoy por hoy, que se pueda llegar, se pueda alcanzar esa meta. También faltan, reconozcámoslo, también faltan decisiones políticas. Llegar a hacer lo que se llama carbono neutral para el 2050, lo que significa es que debemos tener la capacidad de remover la misma cantidad que emitimos. Bueno, y ya 2050 es una meta un poquito más razonable o un tiempo más de gracia para poder lograrlo. De acá al 2030, por lo menos llegar al 45%. Y al 2050 a lo que sería carbono neutral. Estamos en la instancia, ¿sí?, de demandar la acción climática, que todos los gobiernos, que todas las empresas, que todos los actores que tienen un rol central implementen con urgencia estas medidas que hacen falta. Por eso se dice que estamos en una instancia de demandar, de reclamar una acción climática. Y sí, ya faltan 10 años, que no es tan poco, es mucho, significa, o sea, 10 años tenés tiempo de implementar nuevas medidas, de analizar, de hacer estudios, de hacer análisis y ver la forma de implementarlas, ver qué otras alternativas apoyadas en las nuevas tecnologías se podrían llegar a usar, ¿verdad? Existe la discusión de si se proclama que las acciones tienen que ser promovidas por los gobiernos y los grandes actores para no asumir una responsabilidad personal, ¿no? O si el accionar justamente individual puede ser que, o sea, que entre uno de los dos que tenga la responsabilidad, digamos, de apuntar a que se logre esas metas 2030-2050. O sea, desde los gobiernos, los actores, grandes actores principales, que tendrían la responsabilidad mayor. Y después el individual, que solo tiene supuestamente una pequeña participación, que en realidad yo digo no es tan pequeña. Uno por ahí piensa así porque, bueno, te hace sentir la tranquilidad moral de que estamos haciendo algo bien. Pero en realidad es una suma de las dos partes, ¿no? Entre las dos partes deberíamos hacer todo, 3 partes, digamos, porque acá se habla de gobierno, se habla de grandes actores y se habla de nosotros, ciudadanos común. O sea que entre las 3 partes deberíamos unirnos y sumar entre las 3 para llegar a lograr por lo menos, no sé si el 45%, pero por ahí un 20% más, ¿sí?, de reducción. De acá al 2030, por lo menos. Después prorratear eso hasta el 2050, la otra parte. Acá creo que, o sea, nos compete a todos el tema. Acá no hay quien hizo más, quien hizo menos, o quién impactó peor o mejor. El tema es que veamos cómo lo hacemos entre todos mejor. Y sobre todo ahora que tenemos este tema del aislamiento y que la naturaleza del planeta reclama sí o sí ya, una medida urgente ya. Entonces encontrar una solución al cambio climático también requiere una transformación cultural enorme. ¿Por qué? Porque significa cambiar la forma en la que producimos, también la forma en la que consumimos. Por eso digo que aquí no podemos decir que este tiene la culpa de que haya tanto daño, ¿sí? Y quién es el más culpable del cambio climático. No, acá las culpas creo que son compartidas, así que no está de más ningún trabajo que podamos hacer cada uno individualmente. Suma, todo va a sumar para bien. O sea que encontrar una solución al cambio climático
va a partir mucho de lo que producimos, de la forma en que producimos, de ahora en más, obviamente, y de la forma en que consumimos, también de ahora en más. Que es lo que venimos trabajando desde que comenzamos con esta segunda temporada con Silvia Rivas, en el programa con Silvia Rivas, que es para concientizar de lo que es el consumo responsable, el alimento que uno también lo llama responsable, usar productos sanos, tratar de enfocar sí, digamos, enfocar otras ideas de cómo uno puede conseguir esos productos, porque también uno apunta a que haya huertas familiares que puedan sustentar por lo menos lo que uno utiliza en casa. Huertas familiares que uno puede tranquilamente lograr los productos y tener una economía autosustentable, por lo menos en ese aspecto. Y lo venimos trabajando desde que inició esta temporada del programa, porque entendemos que hay todo un cambio, va a haber muchísimos cambios en todos los aspectos, pero no porque nos guste, porque la naturaleza y el planeta dijo de un día para el otro, bueno, basta, hasta acá llegamos y tienen que cambiar. Entonces, creo que todo el mundo está tomando conciencia de eso y que es para bien de todos, o sea que tenemos que tratar de ver la forma, de implementar nuevas formas de consumo, nuevas formas de producción, tirar más por lo, digamos, lo natural, ¿sí? Sin tantos químicos. Hay gente que lo reduce y dice, bueno, no, que importa más la vida que el dinero. Sí, importa más la vida. Con el dinero también vamos a poder hacer otras cosas, pero si tenemos que poner en la balanza, con el dinero no haces nada si no tienes vida. Entonces, hay que tratar de buscar un equilibrio, como todo tiene que haber un equilibrio, entre ambas cosas. Y quizás los que ganaron mucho hasta ahora, utilizando formas que no son tan apropiadas para el cuidado del planeta, deberían repensar de seguir ganando, quizás un poco menos, pero con la conciencia de cuidar más nuestra biodiversidad, cuidar la salud. Hace unos días, el miércoles, tuvimos un programa donde hablamos del glifosato. Se utiliza muchísimo en lo que es la agricultura, por eso también digo que hay que repensar la forma en que producimos. No vamos a llegar a ser, o sea, no se va a llegar a la meta de hambre cero en el mundo, produciendo con el uso de agroquímicos porque supuestamente son más resistentes y son más, más resistentes, quizás más fuertes y quizás se pueda producir mucha más cantidad de materia prima para elaborar comida. Pero si se ponen a analizar qué tipo de materia prima estás produciendo, si es transgénica, si viene con un montón de herbicidas, ¿te sirve de algo? Vas a estar satisfecho, pero no vas a estar sano. Entonces, tiene que haber un equilibrio y tenemos que buscarlo entre todos. Nosotros desde aquí ponemos nuestro grano de arena, dando difusión. Desde lo personal, uno implementa nuevos hábitos de consumo, nuevos hábitos de incluso en la comida, en la economía. Pero también tenemos que ejercer el hecho de que tenemos responsabilidad y tenemos que ejercer un control sobre las autoridades que deben tener, ¿sí?, un seguimiento de esto, un seguimiento de cómo se está trabajando, desde las leyes, hacerlas cumplir, aplicarlas. Tenemos la ley de semillas, que está ahí en stand-by hace mucho tiempo, tenemos la ley de bosques. Entonces, todo eso hay que exigir nosotros como ciudadanos para que nuestros representantes, ¿sí?, se muevan, se interioricen y le presten verdadera atención a este tema que es muy importante, que es el cambio climático. No es una pavada, no es un movimiento ecologista, se nos va la vida en esto. Y de hecho la naturaleza lo está haciendo saber, de la forma más fuerte, digamos, ¿no? Pero lo está haciendo saber. Entonces, si nos está dando la oportunidad de volver a hacer las cosas bien, hay que escucharla. Por eso es importante saber todos estos temas, ¿sí?,
Sabemos que las transformaciones surgen de abajo hacia arriba. Si cada uno de nosotros no está dispuesto a transformar nuestras acciones diarias, y bueno, es difícil que la sociedad cambie, ¿sí?, en su conjunto, todos juntos. No, empieza uno por uno, yo le comento al otro, el otro al otro, se lo voy transmitiendo, te comento por qué hoy por hoy prefiero producir mis propios alimentos, prefiero hacerlo todo más sano, porque sé qué es lo que le pongo, qué es lo que estoy consumiendo. Quiero saber cómo viene ahora el agua, cuál es su composición, si tiene todo lo que tiene que tener. Y no es simplemente protestar por protestar, realmente es exigir el derecho de cada uno. Tenemos derechos a eso. Gracias a Dios estamos en democracia y tenemos derechos, como también tenemos obligaciones, ¿sí? Entonces, si yo te comento esto y vos lo multiplicás comentándole a otros y pasás los links y comentás y lo estableces como una conversación dentro de tu círculo, de tu familia, de tus amistades, aunque sea en forma virtual, pero estás haciendo llegar esta info, también estás creando conciencia, también estás poniendo tu aporte para que se llegue a esa meta del 2030 por lo menos, no sé si al 2050, pero por lo menos al 2030, de poder cambiar y reducir la huella de carbono. Las acciones individuales cumplen, ¿sí?, un rol fundamental, pero sin políticas públicas no se logran los objetivos. Por eso, como somos habitantes de este planeta y somos habitantes responsables, tenemos que estar agrupados para exigir que las medidas necesarias se establezcan, se apliquen. Te doy un dato: la deforestación por la transformación de bosques nativos para la producción de cultivos y la ganadería ha emitido el 10,52% de los gases de efecto invernadero a nivel nacional. Tremendo la deforestación. Y encima, en estos días de aislamiento, hubo un desmonte cruel en Salta. O sea, vas a decir, Salta es lejos, estamos lejos de Salta. No, sí, estamos lejos, físicamente, geográficamente, pero cuando sucede el efecto invernadero y todo lo que arrastra eso, nos va a llegar igual, no hay distancia ahí, ¿sí? El promedio de reducción de emisiones que se necesita a nivel global, o sea, a nivel mundial, para cumplir con las metas que se han propuesto cada una de las naciones que se adhieren, ¿sí?, en los pactos, es de un 3%. Pero de acuerdo con los últimos resultados de estudios sobre este tema, llegaron a la conclusión que solo se logró una reducción del 1,6%, ¿sí?, la mitad de lo que tendría que haberse hecho, lo cual es justamente muy por debajo del compromiso que se había asumido. Según la directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Ana Di Pangracio, refiriéndose a las cifras de deforestación en nuestro país, lo que dijo fue que a nivel de Argentina es un problema serio y lo más grave es que la deforestación ilegal persiste, particularmente en un bosque de relevancia regional como el Gran Chaco, que compartimos con Bolivia y Paraguay. O sea, nos están dando voces de alertas por todos lados. Tenemos que escuchar. Para ella, para esta doctora, la conversión de bosques a tierras agrícolas, el pastoreo excesivo, la rotación intensa de cultivos, el manejo no sostenible de los bosques, la introducción de especies vegetales y animales que son exóticas, que son invasoras, la infraestructura a gran escala, la explotación minera y de petróleo también, los incendios, las plantaciones forestales, la contaminación, el cambio climático, todo eso impacta negativamente sobre los bosques, sus ecosistemas y las especies. Tengo un video también, el último videito les prometo, pero es muy interesante.
para que sigamos informándonos, ilustrándonos quizás más desde lo visual, y después seguimos redondeando el tema y ya terminamos por hoy viernes. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ecología Verde. ¿Quieres conocer cómo nos afecta el cambio climático? Pues continúa viendo este nuevo vídeo que hemos preparado para explicártelo. Se denomina cambio climático a la variación existente en los patrones meteorológicos del clima terrestre. Hay variaciones en el clima de la Tierra y es algo normal y natural. La diferencia es que el cambio que se produce hoy en día se está incrementando a causa sobre todo de la actividad humana y lo hace aumentando tanto el cambio de clima como en la velocidad en que lo hace. El cambio climático nos afecta a todos y a cada uno de nosotros. No se trata de un fenómeno únicamente ambiental, sino que además tiene graves repercusiones sociales y económicas. El impacto y las consecuencias que se manejan y que ya se están comenzando a ver son muy graves. Consecuencias del cambio climático. Son múltiples las consecuencias del cambio climático para los humanos y muchas de ellas están totalmente relacionadas. Falta de agua potable debido fundamentalmente a las sequías. Fusión o deshielo de glaciares y casquetes polares debido a las altas temperaturas. Esto produciría un incremento en el número de inundaciones y, por consiguiente, un aumento en el índice de mortalidad. Fenómenos climáticos extremos como tormentas, huracanes, sequías y olas de calor. Inseguridad alimenticia debido a cambios en las condiciones de producción de alimentos. Se prevé una disminución del 75% en el rendimiento de las cosechas en África, a causa de la elevada evaporación motivada por las altas temperaturas y sequías. Aumento de la pérdida de biodiversidad. Existiría un riesgo de extinción del 35% de las especies terrestres para 2050. Los hábitats en los que se hallan estarían cambiando tan rápido que no serían capaces de adaptarse y sobrevivir en ellos. Serios impactos en la salud. La Organización Mundial de la Salud advierte que la salud de millones de personas se podrían ver amenazadas a causa de la desnutrición y enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea, o ligadas a ellas, como la malaria. Las consecuencias del cambio climático son y serán cada vez más graves para el planeta y, por supuesto, para nosotros. Es por tanto urgente tomar medidas para ayudar al planeta, pues, por mucho que se esté investigando la vida en otros planetas, el problema es real e inminente y avanza mucho más rápido que estas investigaciones, por lo que se debe enfrentar a este gran problema antes que huir de él. Y hasta aquí el vídeo de Ecología Verde sobre el cambio climático. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte y regálanos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima! Bueno, es el último video que voy a compartir por hoy. Está muy interesante porque refresca lo que venimos hablando desde el inicio de este programa y los anteriores. Vieron cómo todo está entrelazado, cómo todo tiene que ver una cosa con otra, como un efecto dominó, ¿sí? Cuando hacemos algo que afecta al planeta, nos afecta a nosotros también. Así que bueno, la unidad de manejo del sistema de evaluación forestal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación es la responsable de generar los datos de pérdida de bosques nativos. Y de acuerdo a los trabajos que vinieron haciendo, se puede saber algunos de los efectos que genera la reducción de estos bosques. Entre ellos se puede mencionar la pérdida de la biodiversidad en muchas escalas, lo que afecta a la estabilidad y el mantenimiento de los procesos evolutivos, así como también de las funciones ecosistémicas. Además, se modifica el ciclo del agua, del carbono, del nitrógeno, del fósforo y otros elementos que alteran la conexión entre los componentes vivos y no vivos de la Tierra. Asimismo, se genera la emisión de gases de efecto invernadero y afecta la calidad de vida de las poblaciones. Lo está diciendo la unidad de manejos del Sistema de Evolución Forestal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. El porcentaje de la superficie del país cubierto con bosque nativo era de 11.26% en el año 98,
1998 y bajó al 9,77% en el año 2015. O sea, en términos de área absoluta, Argentina pasó de contar con 31,4 millones de hectáreas en el año 98 a 27,3 millones en el 2015. Esta herramienta, existen herramientas para salvar estos bosques. Una de las herramientas es esta, la Ley de Bosques 26.331. Así se llama, Ley de Bosques 26.331. Pero, obviamente, se necesita el compromiso político y los recursos económicos para que estas leyes se cumplan simplemente. El avance de la frontera agropecuaria es en gran medida debido a la expansión del cultivo, de la soja más que nada. ¿Por qué? Por sus elevados precios internacionales y porque nuevos países se sumaron a la demanda, ¿no? Hay más demanda de soja, porque se la puede adherir o sumar o integrar a otros productos. Esto impacta en los sistemas y en la salud de las personas, debido al abusivo y desaprensivo uso de agroquímicos, que se supone es el agronegocio, que es lo que hablábamos recién. Por eso es necesario acordar intervenciones en el bosque que sean realmente sostenibles y avanzar hacia sistemas agroecológicos. Por eso, en definitiva, después de todo lo que hemos visto y hemos analizado, tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica y del mundo, siempre priman los negocios inmobiliarios, el cultivo de la soja, el uso de agroquímicos. Y bueno, todo eso redunda en lo que hoy conocemos como cambio climático. Así que lo que podamos hacer nosotros desde nuestro lugar va a sumar para bien. Hay que tomar conciencia de ello y bueno, ir viendo la forma desde el reciclaje, desde el reusar, reutilizar. Todo eso queda lindo como un eslogan, como un loguito, pero en realidad lo que sirve es aplicar eso, tomar conciencia de que hay que hacerlo y buscar la forma y compartir con otros, enseñarles a otros para que eso se multiplique. Siempre los cambios empiezan de abajo para arriba. No esperemos que cambien de arriba para abajo, no lo van a hacer. En el transcurso, a través de toda la historia de la humanidad nunca sucedió, no creo que suceda ahora. Por eso todos los cambios empezaron de abajo hacia arriba. Y bueno, nosotros estamos creo que en el nivel de origen, en el de abajo. Tratemos de volver a los orígenes, ¿sí? Cuidando lo nuestro, cuidando nuestras semillas, nuestro patrimonio, es eso también, nuestros árboles nativos, nuestra cultura en definitiva. Y bueno, les dejo eso para reflexionar y me mandan mensajitos, me comentan debajo denle like obviamente al programa de hoy, comenten y manden las fotos que la semana próxima prometo pasarlas. Tengo ya un par de carpetas para pasar. Que tengan un excelente y bendecido fin de semana, Dios mediante. Nos vemos el lunes próximo con más información para compartir. Gracias por estar. Y ahora le voy a preguntar, producción, ¿corto de aquí o corto del Face? Espera. Ok. Para ver, mira que me tiene esperado. ¿Está? Ahora ya.